Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Radio UNAM. La Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria a través de la Dirección General de Atención a la Salud, presentan Confesiones y Confusiones. Un espacio de salud para los jóvenes. Muy buenas tardes, estamos aquí en una emisión más con ustedes de Confesiones y Confusiones. Les estamos saludando como cada sábado a sábado y los estamos invitando para que se pongan en contacto con nosotros, ya que les recordamos que el programa de hoy es completamente en vivo. Y pues hoy estamos adelantándonos un poco a una celebración muy importante para nosotros como atención médica, ya que pues involucra mucho el estilo de vida, lo que vamos a tocar el tema del día de hoy. Pero antes vamos dándole la bienvenida al licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, quien es productor, director de... No, hombre, ya sí déjalo, Alfredo, si no Hasta ahí. vamos a acabar. Muchísimas gracias, Alfredo. Buenas tardes, amigos, bienvenidos a nuestro programa, y como ya bien lo decía Alfredo, total y absolutamente en vivo, así es que ahí vamos. Los estamos precisamente para que participen con nosotros, ya que el día de hoy también tenemos alguien de casa, alguien que ya nos ha acompañado y que reiteradamente venimos a poner los puntos sobre las IES. Le damos la bienvenida al doctor Horacio Rubio Monteverde. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Estoy bien? Es un placer saludarlo. Él es director de Atención Médica de la Dirección General de Atención a la Salud, allá en Ciudad Universitaria. Y bueno, el tema del día de hoy vamos a basarnos en el lema Tabaco y Salud Pulmonar, en referencia al 31 de mayo, que es la semana que entra, Día Mundial en contra del consumo del tabaco. Y aquí sería bueno, doctor, pues aprovechando su sapiencia, pero sobre todo su experiencia y todo lo que le ha tocado a usted vivir alrededor de esto. Cada vez que tenemos oportunidad lo decimos, el doctor Rubio es el gran impulsor, iba a decir uno de los grandes impulsores, no, el gran impulsor de esta lucha, y que ha sido representante de México ante los organismos internacionales para que esto se esté dando. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, y aprovechando, pues cuéntenos por qué este día y qué significa para la salud en el mundo. Cómo no, muchas gracias, y muchas gracias por la invitación nuevamente a estar juntos. Es pues un gusto. El convenio marco se inicia en mayo de 2003, o sea, se trabajó antes, pero la 56 asamblea se lleva a cabo en Suiza, y la doctora Brundtland, que había sido primer ministro en Noruega, pues un buen día sorprende a las tabacaleras y de un día para otro sube el precio de $1 a $10 una cajetilla. Y por otro lado prohíbe totalmente la publicidad. Entonces es un inicio muy fuerte que maneja ella. Ella ha estado en varios, después fue la directora de la Organización Mundial de la Salud. Pero en aquella ocasión logró que firmaran 194 países.
que es la única vez que se ha logrado esto, porque además se competía con la Organización Mundial del Comercio, y era un poco la lucha de si ganaba el comercio o ganaba la salud. Y afortunadamente ganó la salud. Qué buen ejemplo, que gane la salud siempre. Sí, ¿verdad? Eso es sí. importante. No me gustaría continuar, ya que esto se está poniendo muy interesante, sin darles la bienvenida a quienes van a estar en contacto directo con ustedes, y un poco más adelante nos darán algunos datos. Carlos Durán Gómez, bienvenido. Hola, buenas tardes. Y a Josué Ramos Texta. Ellos estarán directamente con ustedes vía telefónica en el 55368989. Muy bien, pues, pero sí decíamos, qué bueno que tuvieron esa visión de privilegiar la salud por sobre lo económico. Y eso, pues es lo que debería de prevalecer. Porque además, ya nada más como comercial, pues si la gente tiene salud puede ser más productiva. Claro, ¿no? Claro. Esos son de los aspectos importantes, y que exista consecución. Uh-huh. Eso es lo que es muy importante. Y que eso dio, por ejemplo, en aquellos entonces estaba el doctor Frenk como secretario de salud. Y estaba de embajador Icaza, el licenciado Icaza, era el que coordinaba las acciones en Suiza. Y ahí se vio pues el entusiasmo que se despertó en forma. El doctor Belsazo era el comisionado también. Guido Belsazo, sí. Entonces yo creo que fue un empuje muy bueno por parte de México. La Organización Panamericana de la Salud felicita a México porque firma entre los primeros 17 países este convenio marco, cosa que de los 180 y tantos, porque al final creo que 10 no firman, pero 184 sí lo hacen, pues es muy, muy importante, porque esta situación en México da un golpe bastante fuerte contra las tabacaleras, que nunca han visto por la salud, al contrario, siempre ven por su beneficio económico, que esa es una de las tragedias que se ven, ¿no? Porque buscan la manera de que fumen los niños ahora, cosa que no se hacía antes nada más que para los adultos. Que precisamente en ese sentido, como bien lo marca un poco de historia de lo que nos ha platicado, el momento fue importante, marcó precedentes, y se ha venido trabajando poco a poco, pero con avances consistentes, ¿no? Tan es así que ahora, como bien lo marca, los niños, que es el objetivo directo, ya se están dando cuenta del daño y de los consumos de los padres o de los adultos. Y yo creo que, bueno, seguramente lo vamos a tocar más adelante, pero esta campaña que ustedes iniciaron, doctor, es uno de los mejores éxitos de promoción a la salud, de promoción, educación y fomento para la salud. Y lo vemos nosotros consistentemente en las cifras. Uh-huh. ¿Sí? Vemos cómo, pues desde que nuestro jefe, el doctor Héctor Fernández Varela, es el titular de la Dirección General de Atención a la Salud, Dirección General de Atención a la Salud, y tenemos cifras de hace 15 años a la fecha, vemos cómo el consumo de cigarrillos, de más de 3 cigarrillos diarios, viene a la baja. ¿Sí? Y consistentemente a la baja, no tenemos variaciones, no tenemos picos que nos marquen otras tendencias, consistentemente a la baja. Gracias a lo que usted mencionaba, a lo que nos decía Alfredo, de esa conciencia que se ha podido generar de una manera transversal en toda la sociedad. Antes era un símbolo de estatus. Sí. Ahora se sienten hasta segregados y relegados porque hasta los niños les reclaman porque están fumando. Ya no solamente que se vayan a esos espacios que están destinados para fumadores, sino que ahora los niños reclaman. Sí, hace unos días, esta misma semana,
en una reunión de amigos, bajó uno de los niños de la casa y a una persona que estaba encendiendo su cigarrillo le dijo: oye, no, a mí no, tú estás en mi casa y aquí no se fuma. ¿Quieres fumar? Salte, porque me vas a enfermar. Y era un chiquillo de 7 años, 8 años, no más, pero ya está viendo por su salud, ya sabe que eso le va a hacer daño. Entonces creo que es muy bueno, son de las cosas que deberíamos copiar para otras campañas. Yo creo que ha sido un éxito importante como política pública, que es así como se ha visto. Se dijo, no, en las escuelas tienes que tener en tu currícula qué sucede, qué daños ocasiona el tabaquismo y el tabaco activo y pasivo, porque antes no se conocía. No se tomaba en cuenta, ¿no? Los daños de... No, pues el que fuma es él, sí, pero ahora sabemos que tenemos problemas iguales, similares con el tabaquismo pasivo. Y lo que menciona el licenciado es muy importante, porque los niños a veces son los que convencen a la mamá. Mamá, no fumes porque te vas a morir y yo no quiero que te mueras. Mamá, no, o vas a estar pegada al tanque de oxígeno. Entonces hay una conciencia mayor de lo que es esta situación. Por eso creo que los días mundiales que se celebran cada año en mayo, el año pasado fue lesiones cardiovasculares, ahora es pulmonar. Entonces esta situación pues es un recordatorio para todas las personas que digan, oiga, ¿y por qué esto? ¿Por qué pasa en el pulmón? Y ahora se han descubierto recientemente, porque Lushina, que estuvo como cirujano general, se descubrió en esa fecha y ya salió publicado que daba alteraciones maculares, disfunción sexual, etcétera, y hasta hace poco se conoce que se abren las lesiones tuberculosas del que tiene unos ganglios ahí pegados, que es un porcentaje alto en nuestro país, bueno, y en todos los países del mundo. Y entonces esto hace que se abran las lesiones, por eso se asocia ahora como una novedad con la tuberculosis pulmonar. Qué importante todo esto, y como bien lo dice, bueno, y también el Día Mundial de Lucha, porque es una lucha constante entre el Sistema Nacional de Salud y todos los sistemas de salud en contra del consumo, y como bien lo marca usted, las tabacaleras y toda la parte de mercadotecnia por el otro lado siempre no van a dejar, están saliendo siempre con nuevos productos, con nuevas versiones, con nuevos que en teoría no hacen tanto daño. Pero bueno, para eso vamos a regresar y los estamos invitando para que se comuniquen al 55 36 89 89. También les recordamos que estamos en las redes sociales como Confesiones y Confusiones o en el Twitter como Confesiones_RU. Regresamos. Ok, muy bien, entonces yo soy el médico pasante Carlos Durán, y bueno, yo no simplemente les quiero mencionar que precisamente el Día Mundial Sin Tabaco 2019 se va a centrar en las múltiples maneras en que la exposición del tabaco afecta a la salud pulmonar de las personas en todo el mundo. Estas son principalmente cáncer de pulmón, ya que fumar tabaco es la principal causa del cáncer de pulmón, responsable de más de 2/3 de las muertes por cáncer de pulmón en todo el mundo. Además de algunas enfermedades respiratorias, como principalmente va a ser el EPOC. Además, a lo largo de la vida, los niños expuestos a las toxinas del humo de tabaco a través del tabaquismo materno o la exposición al humo ajeno
experimentan con frecuencia una disminución en el crecimiento de los pulmones y de su función pulmonar. También, bueno, como ya mencionaron, la tuberculosis es una enfermedad que daña los pulmones y sus componentes químicos pueden desencadenar las infecciones latentes que ya hay de tuberculosis. Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones, con el tema del día de hoy, alrededor del Día Mundial Sin Fumar. Y le estamos recordando el lema que es tabaco y salud pulmonar, como bien ya lo marcaba nuestro invitado el día de hoy, el doctor Horacio Rubio Monteverde. Y bueno, estamos hablando un poco de cómo a partir de este convenio marco, cómo se han venido dando las cosas. Y platicábamos un poco de los efectos positivos que ha tenido este convenio. Es uno de los aspectos importantes. Ahora, si nosotros nos regresamos otro poco en la historia, fue los Dolly Hill, los primeros en mencionar ese estudio importante en los médicos fumadores. Entonces ahí es en donde se observa hace 50 años que empieza a haber cáncer de pulmón. Y claro, las tabacaleras decían que no, en fin, todo este tipo de cosas. Por ejemplo, en Nueva York había un patólogo que decía que sí generaba cáncer de pulmón y estaba de acuerdo y lo corretearon, lo sacaron de Nueva York, amenazado de muerte, como pasó con algunos otros, porque así se las gastan estos señores, ¿verdad? Y él siguió escribiendo y fue uno de los primeros en dar una gran difusión porque lo sacó en la revista esta de selecciones, que son muchos números, ¿verdad? Y entonces les repercutió en forma importante. Que tiene un gran tiraje a nivel mundial y que de repente estos artículos pareciera que los reproducen al mismo tiempo en todas sus publicaciones alrededor del mundo, ¿no? En todos los idiomas que publican y bueno, pues es el impacto que logran. Y respecto a esto, lo paradójico es que ahora los fumadores son los que se tienen que salir de Nueva York, ¿no? Claro, ¿no? Y donde estuvo pues muy importante fue a lo que se llegó a través de los millonarios que han donado para hacer sus campañas locales, como menciona en Nueva York, fue Bloomberg y Bill Gates. Donaron $500 millones y ya no se puede fumar. Si lo pesca el policía, dice, mire, tome el metro, se sale usted, porque aquí le cuesta $600 la multa. Entonces salga ya al final de la... Y ahí sí puede, ya verá usted qué hace, pero... Por eso era lo paradójico, ¿no? Ahora, los fumadores son los que tienen que salir de Nueva York a fumar, cuando a quien inició todo esto lo echaron de Nueva York. En un principio. Sí, es una situación pues que de avance importante. Mucho. Pero todavía no contamos, bueno, en algunos rubros, pero en México todavía no hay esa conciencia de decir, sí, a mí me sobra dinero y vamos a hacerlo para él. El señor había tenido su bronquitis crónica, como ha pasado con otros que sucede esto mismo. Por ese lado, ¿cómo lo han atacado ahora las empresas, la mercadotecnia? Porque en un principio lo negaban, ¿no? Como bien lo dice, decían que eso era cuestiones de otra cosa, no del tabaco. Tuvo una repercusión importante cuando ellos hicieron que los tabacaleros juraran que no era adictiva la nicotina. Y entonces juran y después el grupo científico dice, óigame, no, sí produce la adicción importante a la nicotina. Y es en segundo lugar abajo de la heroína intravenosa. Entonces es una adicción terrible, muy importante, que lo que buscan ellos es eso, o sea, se mueren
y dicen que necesitan 5,000 niños diarios. 5,000. Buscan de qué manera los van a traer para que empiecen a hacerse adictos. Para reemplazar el mercado que pierden diariamente. O sea, Que quizás por ahí viene ahora el próximo reto, ¿no? Cómo mantener estas conciencias en la época adolescente y juvenil del daño que se podían provocar al inicio de este consumo. Ahora, yo creo que se ha dado lo que mencionaba el licenciado, es importante, porque ellos siguen recibiendo, si uno se educa, las cosas se van repitiendo. Todavía falta en algunas facultades de medicina que se refuerce en la currícula, porque algunas todavía no mencionan qué contiene el tabaco, cómo se fijan. Entonces esto todavía es importante. Por eso se considera que el estudiante de medicina o de enfermería juega un papel muy importante en la prevención y que se mantenga la atención sobre estos aspectos, ¿no? Yo creo que el papel del médico, del equipo de salud completo, es no tiene medida para todo esto. Es imprescindible que ellos estén totalmente preparados para dar esa información. Y no solamente de cuáles son los principales daños para el fumador, sino para el de segundo, y algún día usted me enseñó, para el de tercera exposición, o sea, ni siquiera que esté en contacto con el humo, sino con los restos que se quedaron prendidos a la ropa, al cabello, todo, y que muchas de esas ocasiones son las mamás o las abuelas que, pues, después de haber fumado, dizque haberse oreado, recargan al bebé en el suéter, en el pecho, y pues ahí está todas las sustancias que también ocasionan daños, que también generan problemas, y los exponen directamente, y a veces hasta los tapan para que las absorban bien, ¿no? Ahora, yo creo que lo que menciona es muy importante. No solo es el grupo médico, sino que ahora, como ustedes lo ven y lo que estamos haciendo aquí ya desde hace un rato, es un grupo polifacético, ¿no? Y que no se le ocurre una cosa, se le ocurre otra, pero casi siempre es una lucha uniforme en este tenor. Yo creo que sí ha sido un éxito la idea que tuvo, porque el doctor Fernández Varela fue el primero que reconocieron dentro de la UNAM que no se fumara. Y todavía no todos están en estas condiciones. No ha sido una lucha fácil, pero ahí la llevamos. Pero ha sido importante. Y yo creo que aquí entra todo esto polifacético, ¿verdad? Porque lamentablemente en una época las enfermeras fumaban más. No sé qué preocupaciones tendrían, pero sí fumaban en una época más, y ahora se han equilibrado, como pasó también con el grupo médico. En otros países, pues solamente el 2% de los médicos fuma todavía, y aquí todavía anda en el 15%, va variando, pero no debiera de ser, ha ido decayendo desde luego, pero sí es importante que esto se vaya apuntando. En este sentido, y digo, se habla mucho de los problemas que causa a largo plazo este consumo, como el cáncer de pulmón, como la EPOC o la tuberculosis. Pero la mayoría de los fumadores empiezan con signos muy, muy ligeros, por decirlo de una manera, que no toman en cuenta, como la clásica tos del fumador, ¿no? Que es la bronquitis. Ese es el inicio, ¿no? La bronquitis, que casi siempre se hace bronquitis crónica, y dicen es que tiene la tos del fumador. Pues esa tos con expectoración que dura más de 15 días en el año, si se repite 2 veces, ya es bronquitis crónica. Entonces debe recibir los suficientes conocimientos con el médico general, que eso falta todavía un poco, que el médico general coparticipe más en este sentido, de que convenza. A veces el consejo
Porque va al 70% de la gente que va a consulta de los fumadores, a veces quiere dejar de fumar, Sí. pero no encontró el eco suficiente. Porque algunos dicen, no, pues si mi abuelita fumaba y murió a los 90 de otra cosa. No de parto, ¿verdad? Porque Tampoco. Pero, Eran las dos cosas que ¿verdad? de las que se pudo salvar. Pero Ni es por un hecho fumar ni que de parto. es un hecho que que esta situación se va normalizando, ¿no? Como la excelente campaña que se inició en las cajetillas de cigarros y todo esto. Pero sí hay que irse como que actualizando, porque Sí. las tabacaleras van a continuar buscando por dónde. claro, claro. Ahora, los diagramas que salieron fueron muy, muy importantes en algunos países. Por ejemplo, las imágenes de cáncer de pulmón, las de cáncer de boca, que da generalmente aquí en México en los beisbolistas que mastican Un tabaco. el tabaco, pues tienen cáncer de lengua. Y con frecuencia más se ha visto en Estados Unidos porque allá mastican mucho tiempo el tabaco, ¿no? Si los vemos en el béisbol están en estas sí. condiciones, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí el cáncer es muy, muy alto en este grupo de personas, como sucede en otras cosas, como pasó en Londres con los desollinadores en el cáncer, en las chimeneas, ¿verdad? Y esta es su lucha, doctor, porque hay que mencionarla también. El evitar las cocinas con base a leña, Claro. las cocinas de humo, que es una de sus Sí, grandes cruzadas. también, ¿verdad? Sí, y que tiene mucho que ver con todo esto. Claro, que es parte de la contaminación intramuros, que es ahí donde está el tabaco, porque hacia afuera es menos, pero pero dentro de las casas, pues mucho lo sufren nuestras mujeres del campo. Y el hombre dice que está afuera fumando su cigarrito mientras ellas inhalan el humo de leña, que da una fibrosis. Y se hizo una fibrosis pulmonar muy parecida al enfisema. Y las mujeres en Canadá viven una situación similar, por eso logramos un convenio con el grupo de la Asociación Canadiense. Y eso fue muy importante porque, bueno, ellas todavía siguen en esto, nosotros un poco más, pero sí el daño es muy importante. Entonces, si fuma y además está en esto, no es una potencialización. Increíble. Y esto realmente llega a puntos totalmente discapacitantes. Sí, claro. Y a vivir básicamente dependiendo del rescate del oxígeno, pegados al tanque de oxígeno. Bueno, ahora ya no son tanques, ahora son unos aparatitos muy Las válvulas muy bonitos, los balones. concentradores que ya van como si fuera un pequeño portafolio colgado ahí, ya los ve uno por ahí en los establecimientos de salud. Pero de todas maneras, pues con todo eso que implica, ¿no? Con toda la dependencia hacia ese aparato y con el impacto hacia su núcleo familiar y hacia la sociedad en su conjunto. Porque además la atención no es barata. No. La atención de estos enfermos es cara y de por vida. Y además, como afortunadamente la medicina avanza y la farmacopea también, pues las esperanzas de vida se elevan y entonces el tiempo de estarlo sosteniendo a ese costo pues es cada vez mayor. Entonces los gastos en que se incurre socialmente son altos. Lo ideal es que deje de fumar la persona. Ese es el punto. Aunque esté muy enfermo, el broncoespasmo que tienen con la inhalación de un cigarrillo, pues el paciente que está al oxígeno, hay gente que de plano deja el oxígeno un rato y fuma, pero ese es el caso extremo, ¿no? Pero sí vale la pena enfatizar en esos pacientes, sobre todo. Ahora, es más frecuente en esas situaciones el hombre que la mujer. Nuestras mujeres fumaban 5 o 7 cigarrillos al día.
a diferencia de la mujer norteamericana o brasileira, que se fuma más de una caja. Bueno, fumaba, que ahora están pagando con los tumores pulmonares. Ellas, y a nosotros no nos ha llegado, quedan en bronquitis crónica, algunas sí llegan a tener enfisema pulmonar. Que es un drama, lo que usted dice, pues estar pegado al tanque de oxígeno es una situación. El paciente sufre mucho, se neurotiza, se le olvidan las cosas, en fin, tiene muchos síntomas colaterales, comorbilidad, ¿verdad? Sí, las secuelas son terribles. Y los tipos de cáncer que por los que cursan, pues también son... Ningún cáncer es bonito. No. Pero estos son tan evidentes, el hecho de ya no poder hablar o de tenerse que estar conectando un aparato o pegando una bocina para poder hablar, o la dificultad para respirar, esa tos que también les da con expectoraciones cada vez pues más frecuentes, más feas, pues los hacen todavía vivir una situación pues hasta un poquito de alejamiento de los núcleos familiares, de los núcleos sociales, ¿no? Claro. Ahora, lo que está tocando es importante porque aunque es menos frecuente en México el cáncer de laringe, es el que pierde la voz. Y ese generalmente necesita una laringectomía. Uh-huh. Ese ya no vuelve a hablar. Ahora ya hay unos aparatos, pero es una situación... No, la calidad de vida es... muy complicada. Se derrumba. La calidad de vida es terrible, ¿no? Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Vamos a ir a una breve pausa. Lo estamos invitando. Les recordamos, estamos en el 5536-8989. Ahí estarán Carlos o Josué con mucho gusto. Regresamos. Otro punto importante para conocer en esta conmemoración del Día Mundial sin Tabaco es conocer que el tabaco es la principal causa evitable de muerte en el mundo. Es el único producto de consumo legal que mata entre un tercio y la mitad de sus consumidores, aun cuando se usa como se indica de sus fabricantes. Estas muertes prematuras acortan la vida en un promedio de 15 años en las personas que las consumen. También es relevante conocer que el consumo de tabaco y la exposición a su humo son las principales causas de enfermedades como eventos cerebrovasculares, incluidos también ataques cardíacos isquémicos. Estas patologías contribuyen aproximadamente a 3 millones de muertes al año en el mundo en personas que consumen esta sustancia. Eso es importante ya que la evidencia muestra que existe una alarmante falta de conocimiento de que el tabaco es un factor de riesgo importante para este tipo de afecciones a la vida.
Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones, agradeciéndoles que se pongan en contacto con nosotros. Dentro de los avisos de ocasión le mandamos un saludo a Olimpia Ruiz. Vamos a tomar en cuenta tu comentario y con mucho gusto te haremos llegar la información, igual que a Fer, que nos escribió al correo. Les mandamos un saludo y les agradecemos que nos escuchen. La tarde de hoy estamos con el tema 31 de mayo, Día Mundial sin Fumar, y con el lema Tabaco y Salud Pulmonar, a cargo del doctor Horacio Rubio Monteverde. Y bueno, platicamos un poco sobre cómo toda esta problemática se ha venido hilando, lo que se ha ganado, lo que falta por enfrentar, pero principalmente abocados a que es un tema de salud tanto personal como social. Es algo que abarca a todos y a todos nos afecta. Claro. Una pregunta que es frecuente es, bueno, ¿y en cómo mejoró o cómo disminuyó el tabaquismo, lo que ya mencionaba usted con los exámenes, a partir de las políticas públicas? Y repercutió mucho en los restaurantes. Ya no puedes fumar aquí y se llevó a cabo, eso es una cosa muy, muy importante. También en los bares, porque antes siempre en el bar estaban fumando, ¿no? Porque algunos se quiera colar ahora, pero ya es la excepción, ¿no? Y otros son los taxis. ¿Se acuerdan que antes al subirse el taxi el chofer fumaba mucho? Y ahora no fuman, o algunos de los pasajeros le piden permiso al taxista, oiga, ¿puedo fumar en el...? Y desde luego él dirá si sí o no. No debe decir que sí, se supone, ¿verdad? Se supone que no debe decir que sí. Pero lamentablemente, por el otro lado, las tabacaleras dieron dinero y en algunos restaurantes ya pusieron algunas terrazas en donde se puede fumar. Esa es una situación en donde se dio un paso atrás, donde ganaron. Pero dicen que ya cerraron 2 o 3, lo cual pues repercute en forma importante. En Nueva York decían eso, oigan, no, pues ya la gente no va a venir aquí si se fuma. Y con todo y todo, no había el café famoso 54, que fumaban de todo. Decían, y que no fumen en el no va a ser posible, que no sé qué. Y llegó el momento en que no fumaba nadie. Entonces necesita la educación conjunta. Exacto. Sí, porque inclusive ahora ya se llega a ver, quizá no tan común, pero inclusive hay gente que ya busca estos lugares donde no se permite para nada el uso del tabaco. Buscando ellos, quizás no tanto sea por cuestiones de salud, sino más bien por el ambiente fresco que da esta ausencia del humo de tabaco. Y que acompañaba, como bien lo dice, cualquier reunión hace 10, 15 años, ¿no? Entraba uno a cualquier lugar y lo primero que sentía era el fuerte olor a cigarro. Sí. Y aquí hace un momento Alfredo comentaba algo, y ahorita usted lo retomó. La comercialización. El gran dinero de las tabacaleras contra lo que tenemos, que es contra lo que tenemos, y bueno, y la mercadotecnia que va asociada a ello, que es contra lo que tenemos que luchar, claro, para generar la educación y la conciencia de lo que usted hablaba. La comercialización fue terrible. Por ejemplo, las mujeres, que afortunadamente no fuman tanto como el hombre, pero las hacían sentirse más sexys, más guapas, sacaron marcas de color de rosa, de tal, para que fumaran. Y de hecho muchas se inician en esa situación, lo cual es pues con la mala idea de estos hombres, pero dicen que de 250 millones de mujeres que fumaban, bajaron a 200 millones. Bueno, es un avance importante. Es importante. Ahora, el hombre, o sea, todavía fuman, si se toman las medidas adecuadas para 2030, van a bajar a 1.300 millones, de 1.500 millones. Pues 1.500 millones de fumadores es un mundo. Ahora, casi todo esto está metido hacia el occidente.
porque en China, por ejemplo, pues todavía fuman 400 millones de personas. No ha podido entrar en la forma, ellos comercializan sus tabacaleras, en fin, y eso pasó, por ejemplo, subsidian sus tabacaleras. En Japón, enfrente al ministerio, y eso lo comentaba desde que estaba el doctor Kumate, decía, estos que eran mis paisanos, dice, enfrente del ministerio decían, fuma poco porque hace daño. Y eran grandes fumadores, y ahora se ha visto cómo ha ido decayendo también en Japón, en Inglaterra, o sea, hay lugares que son un buen ejemplo, pero Oriente todavía no se ha dado esta situación, que esperemos que sigan asistiendo y teniendo un contacto importante, porque la situación es la prevención, ¿no? Claro. Que en ese sentido viene el gancho al hígado con la aparición de los productos electrónicos, ¿no? Y ahora los vapeos que le llaman. Uh-huh. Que aseguran que ahí sí se anula casi en un 95% el daño que les puede causar. Pero siguen ocupando nicotina y entonces siguen generando adicción. Tienen más nicotina. En un cigarrillo tiene 2 miligramos, más o menos, ¿no? 1.5 a 2. Y ahí en los cigarros electrónicos son 21 miligramos. Entonces se hace adicto rápido. Ese es el problema serio. Afortunadamente en México no han sido aceptados, pero muchos pues los traen de Estados Unidos, que les está... Que tampoco el FDA los ha aceptado, pero los están medio comercializando. Tienen serios problemas incluso respecto al calentamiento, porque pues necesitan ignición. Y no son pocos los accidentes reportados de gente que le ha explotado en la boca, o en la bolsa, con las consecuencias que han tenido para ellos, ¿no? Entonces, es complicado. Han tratado de hacerlo de otras maneras, pero pues si van a quemar o van a poner a hervir tabaco, pues tiene todo lo que ya le agregaron estas productoras para poderlos hacer. Claro. Y oíamos en alguna exposición junto con el doctor alguien que mencionaba que las grandes tabacaleras son las que ahora están promoviendo el uso de estos instrumentos. ¿Será porque realmente quieren desalentar el uso del tabaco? No, está el negocio, ¿sí? 10 veces más nicotina que un cigarrillo, 10 posibilidades más de hacerse adicto mucho más rápido. ¿Sí? Y curiosamente han puesto aroma. Sí, además tienen aroma. Los americanos les gusta mucho aromatizar la crema de cacahuate. Bueno, a mí no me gusta, pero porque no la he probado lo suficiente, yo creo. Pero para ellos los alvéolos con el cacahuate, que tiene parte de estos aromatizantes, llega a dar una especie de alveolitis. Entonces es concomitante la situación. Yo creo que esto es importante, pero ellos buscan de todas maneras a que la gente pues, se haga adicta a la nicotina. Esa es una de las situaciones. Pero yo creo que todavía, si seguimos nosotros, el consejo médico es muy importante. Si se dan 3, 4 consultas, nosotros lo vemos en las consultas en la UNAM, pues van estos chicos y si el médico les está insistiendo, se logra que dejen de fumar. O que no se inicien, que eso es lo ideal. Que en este caso, pues, se han buscado las prácticas deportivas, actividades alternas para evitar esto, ¿no? Y sobre todo ahora que también ya se está descubriendo o se ha estudiado la parte emocional, la parte mental de estos consumos, porque muchas veces no es tanto físico, sino es más la psique la que está ahí haciendo de las suyas. Sí, es mixto. La dependencia a veces es física y frecuentemente asociada a la dependencia psicológica.
Si ustedes se acuerdan, algunos, a mí me tocó verlo con compañeros que decían, le voy a dar 3 fumaditas y me meto al examen y salgo. Y ya con 3 fumaditas estaban del otro lado. De todas maneras reprobaban. Pero, y habían gastado en cigarros. ¿Verdad? Sí, yo creo que eso es importante, lo que se ha ido ganando en estos tenores, y desde luego pues ya, pero ese es un segundo o tercer nivel de atención. Las clínicas contra el tabaquismo pues siguen jugando un papel muy, muy importante, ¿no? Segundo nivel y tercer nivel en los hospitales generales, en los institutos, pues es de gran trascendencia lo que se logra. Aún ahí, en algunas de las clínicas se daban 8 sesiones y el 80% dejaba de fumar antes del año, pero unos regresaban al año, el 40% más o menos. Pero si en la segunda vuelta lo lograban, pues ya era una situación importante. Y la cosa educativa que usted vio en esta niña, que aquí no se puede fumar, antes nada más se veía en algunos niveles y ahora ya las chiquitas. Eso es una cosa pues muy importante, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante, y ahí es realmente hasta dónde ha llegado el efecto de estas campañas. ¿Cuál ha sido el nivel de penetración que se ha logrado? Pero pues el punto es no bajar la guardia, el punto es no descuidar todo esto. El punto, lo decía hace un momento Alfredo, es ser suficientemente creativos para estar regenerando el mensaje que llegue, porque si seguimos con el mismo, si siguiéramos con el mensaje de hace 15 años o de hace 5 años, ya no tendría la contundencia que tiene hoy. Y bueno, en esto Alfredo le sabe un carro, porque pues es el creativo de la dirección general, y entonces él es al que le pedimos que permanentemente esté renovando los contenidos, que esté renovando, no el fondo, porque el mensaje de fondo es lo que nos interesa, sino la manera de transmitirlo, y ahora los medios en donde tenemos que estar ubicados para estar cerca de toda esa gente y llegar con oportunidad. Sí, regresamos a este tema de que ahora está muy en boga de las redes, donde la información va y viene, y puede uno encontrar información completamente contradictoria una de otra, y para saber realmente dónde va la verdad es todo un problema. Y efectivamente las nuevas generaciones se basan mucho en estos medios que ahora pues los envuelven de alguna manera. Por ahí se ve que sí hay trabajo, pero obviamente la industria, la mercadotecnia va a aprovecharse de ahora los influencers y los youtubers y todos ellos, pues se tendrá que ir al parejo en ese sentido. El doctor Rubio, ahorita le voy a pedir que nos lo cuente, pero tiene anécdotas de cómo en las películas, en el cine, las cajetillas formaban parte central del escenario. Cómo fueron desapareciendo, ¿sí? Y cómo están regresando hoy. Sí. Yo creo que ahí es muy cierto. El cine le ayudó mucho a las tabacaleras, porque si ustedes recuerdan, claro que están muy jóvenes ustedes, el Humphrey Bogart en Casablanca fumaba no sé cuántas veces. Que no la haya visto. Pero se la recomendamos. ¿Se acuerdan cuántas veces? Bueno, y ella también fumaba, pero no lo que fumaba Humphrey Bogart. Y otros dicen que los tabacaleros se les ocurrió a Marlboro los colores de la vestimenta de James Dean, que usaba pantalón negro, camiseta blanca y chamarra roja, que son los colores de Marlboro que han persistido. Pero esto se les ocurre y lo ven hacia el futuro, pero se prohibió de repente. Bueno, la cosa es que ahora que lo que menciona el licenciado es cierto, ahora regresó Penélope López, que es muy guapa, y está anunciando los cigarrillos, entonces cosa que se había prohibido. Y todavía llama la atención, si ustedes recuerdan o ven alguna de las revistas de National Geographic, la del 16,
sale una, está prohibido ya en las revistas, sale una chica muy guapa anunciando no sé cuál de las marcas, y ya no debía ser, debían de cerrarle a la revista. Pero yo creo que ahí nos ha faltado esa situación de que se cumpla, pues hasta de denuncia, ¿no, doctor? Hasta de denuncia, decir, oiga, le está pasando esto aquí. Y no debería de suceder, pero... De hecho, ahora con el famoso cine independiente que ha crecido, siempre ha existido, pero ahora más fuerte, se está viendo este regreso a esta imagen de los fumadores como algo parte de sus historias. En esa idea de decir, pues no pasa nada si nosotros lo exponemos, sí pasa. Sí pasa, y ahí conste que nosotros somos fanáticos de seguir mucho del cine independiente, pero sí también deberían ellos ayudar a generar esta conciencia social sobre lo que sucede realmente para el fumador y para su entorno. Exacto. ¿Sí? Porque bueno, pues ahora el hecho de que salgan echando humo que aparentemente no los daña, sí los daña. Que no es humo, claro. Dicen que es vapor. Sí, que es vapor, pero pues está demasiado blanco y demasiado, parece cigarro. Pero además se afirma que, como bien dicen, es algo que está empezando, no se ha investigado suficiente, pero incluso ciertos geles que utilizan para crear estos vapores pueden tener cancerígenos. Ahí se los vamos dejando. Ahí se los vamos dejando de tarea, y a nosotros la tarea de cerrar, Alfredo, como siempre. El doctor Rubio nos va a llamar la atención después del programa porque preparó toda una escaleta y se le hemos llevado de arriba abajo, hemos cubierto casi todos los puntos, ¿sí? No. Pero lo hemos llevado de arriba abajo, pero es riquísimo platicar con alguien que sabe tanto. Pues yo creo que es importante recalcar este punto que marca el licenciado, porque si alguien es experto. No, además metódico y prepara muy bien sus temas, es el doctor Horacio, que hemos tenido más de una oportunidad de tenerlo, y siempre nos deja algo nuevo, que es, yo creo que por ahí va para los que aún son consumidores y dicen, ay, otra vez viene el 31 y otra vez nos van a atacar. Yo creo que basándonos en los lemas es donde podemos ir concientizando poco a poco más a la población. Como el lema de este año, que es salud pulmonar. Salud pulmonar. Sí, como fueron antes la salud cardiovascular, como fue uno de los que le llamó mucho la atención al secretario Cumate, es lo de los niños. ¿Se acuerda que porque además se hacía una competencia de que se pintaran por los mismos niños y por los adultos el cuadro que llamaba la atención? Y se hizo con CLACTA, que era el Comité Latinoamericano contra el Tabaco, y salió premiado lo que hicieron nuestros niños. O sea que la idea del doctor Cumate, pues siempre eran buenas, ¿verdad? Lo que tuvimos oportunidad de vivir con él, de haber quitado todos los ceniceros de las oficinas centrales de la Secretaría. Sí, yo creo que muy bien. Yo les agradezco mucho. No, al contrario, doctor, y bueno, ya vamos cerrando, nos iremos a ciertas conclusiones, y no me dejaría dejar fuera esta parte médica. Bien nos adelantó un poco sobre las clínicas de tabaquismo, sobre los programas de prevención. ¿Hay medicamento, hay algo que apoye para estos programas de quitarse el consumo? Bueno, mire, salieron 2 medicamentos que son los que más empuje han tenido. Uno de ellos es antidepresivo, que es el bupropión. Y bueno, además de que va coligada la depresión en la gente que deja de fumar. Eso es bastante bueno, ¿no? Y el otro es el varenicline. Pero ya no han salido nuevos, porque también yo creo que las tabacaleras influyen en el desarrollo y en la investigación. Lo digo porque en este sentido querían equiparar estos nuevos productos de tabaco que están sacando como posibles alternativas para dejar de fumar. En una época se usaron y se utilizan el parche con nicotina, y que es decreciente. En algunos pacientes yo les recomendé esto y bueno, dejaron de fumar, pero empezaron 30, 20 y 10.
y lo cual es bastante bueno, pero para eso necesita estar muy convencido y necesita un apoyo psicológico, o sea, debe ser mixto. En las clínicas del tercero y segundo nivel casi siempre hay un apoyo psicológico. Una psicóloga, la psicóloga clínica, que ese es otro de los aspectos importantes, pues hay que seguirlo trabajando, ¿no? Yo creo que esta situación, y reforzar en algunos estados, por ejemplo, se logró mucho en Nayarit, que era donde se producían mucho las cosas del tabaco en México, ¿no? Pero se aflojó en Veracruz, claro, ellos tenían otros encargos ahí más fuertes, pero sí, la situación es muy importante. Yo creo que se debe focalizar en algunos lugares en donde ya tenemos pues estadísticas muy claras de lo que hay. Pues doctor Horacio Rubio Monteverde, le estaríamos agradeciendo que haya estado esta tarde con nosotros, ha sido un placer. Muchas gracias. ¿Un último comentario que nos quisiera dejar a nuestra audiencia? Pues mire, uno es que se sigan repitiendo los días mundiales, independientemente de la OMS o no, nosotros tenemos que estar enfatizando en eso y hacerlo con más frecuencia en cada una de las dependencias en que estamos, ¿no? No esperar los días mundiales. Claro. Pues no, agradecerle al doctor Rubio, que yo tengo el privilegio de platicar seguido con él, y de veras es un privilegio y uno siempre aprende. Y pues quien quiera dejar de fumar, lo que pueda hacer es acercarse a alguno de los sitios especializados, y que si falla por una vez, pues que lo vuelva a retomar, porque falló esa vez, pero puede retomarlo por todas las siguientes, ¿no? Yo creo que eso es importante, que es parte de la ayuda psicológica que requieren en estos pacientes. Y pues ahí están las clínicas para dejar de fumar, las clínicas contra el tabaquismo en diversas instituciones, en la propia universidad, en el sector salud, los centros de integración juvenil, los CAPA, etcétera. Hay muchas oportunidades, y el mejor lugar para poder encontrar clínicas de este tipo certificadas es a través de la CONADIC, en el 01800. Pueden buscar su página. En la página de CONADIC están todas las clínicas certificadas. Todos los datos. ¿Sí? Pues muchísimas gracias. Y les agradecemos también a quienes estuvieron apoyándonos, a Carlos Durán Gómez y Josué Ramos Texa. Muchas gracias. Leticia Suárez Blancas en los controles técnicos. Te agradecemos el equipo de Confesiones y Confusiones, el doctor Francisco Estrafón Salazar, de doctor Memo Carballido, un saludo. Gisela Itzel Hernández Fernández. Se despide de ustedes Alfredo Pineda. Hasta la próxima de Confesiones y Confusiones. Radio UNAM. La Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria. A través de la Dirección General de Atención a la Salud. Presentaron Confesiones y Confusiones. Un espacio de salud para los jóvenes.